Bueno, entonces, como les decía, bienvenidas al curso de Introducción a la Geología Planetaria. Este curso, pues, es bastante introductorio debido a que hay personas de bastantes carreras, ¿verdad? Pero más allá de tal vez ya salir como con demasiada parte profesional, la clase para mí lo que me interesa es como que salga más bien con curiosidad de qué son estos temas, ¿verdad? Eh, Muchas veces bueno, con el tiempo uno va viendo que la gente casi no conoce qué es la geología, ¿verdad? En términos así, a veces conocen una que otra cosa al aire, pero falta como amarrar estos términos, ¿verdad? Y aún así más lo que es la geología planetaria, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un poquito como tratando de ver ciertos términos generales, ¿verdad? En vez de ver demasiado y que nos durmamos ahí con pura teoría, sino la idea es más bien como que podamos amarrar un poco estos términos que hay como en el aire y que entonces como que ya podamos defender un poco más y ya después veremos a ver em, si tal vez les llama el interés alguna parte en específico que se pueda hacer o ir detallando mejor o explicar o más cursos en un futuro, ¿verdad? Pero ahorita sería como más que todo para que se vea a muy grandes rasgos lo que es la geología, ¿verdad? Mi nombre entonces es Alejandro Argüello, Science. Ahorita había empezado la página que es Piedrólogo CR, ahí voy lentito, pero mi intención es ir subiendo cosas un poco más específicas, ¿verdad? Y ahorita les hablo un poco de eso. Con lo del curso, ahí está. Entonces, hoy sería la parte que vamos a ver sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, súper bien. Ok, perfecto. Sí. Es que a veces se quita la orillita verde, entonces mejor preguntar. Entonces, hoy vamos a ver como lo que es una introducción a la geología de la Tierra, ¿verdad? Ahí vi como que algunas tenían algunas relaciones o estaban estudiando geología, pero igual cualquier cosa, dudas o lo que se quiera, podemos ver que se puede mejorar o, o discutir un poquito, ¿verdad? Lo que sería la segunda clase sería ya hablar como lo que es la geología planetaria, los avances que hemos tenido, ¿verdad? Que se han hecho, qué se está haciendo ahorita con todo esto de la tecnología. Y la tercera clase me pareció muy interesante hacerla presencial, ¿verdad? Porque también las partes virtuales son muy buenas, pero como que como que después de pandemia siempre hace falta un poco de como algo presencial. Entonces, hablando con Catalina, dije, "Y, bueno, hagamos un taller de reconocimiento de rocas y minerales, ¿verdad? Que va a ser como bastante general, tampoco es que vamos a salir así como ya profesionales en eso, pero sí llama mucho la atención a la gente, como entender y poder diferenciar estas principales rocas y algunos minerales y yo creo que también vamos a llevar algunos fósiles. Entonces, como para compartir un poco y también terminar de sacar dudas que pues, se puedan generar sobre el curso y ya terminar de ver si dicen, sí, 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 me gustó la geología o no, la verdad sí es aburrida, ¿verdad? Al fin y al cabo es un poco probar esto y compartir un poco de lo que se sabe y los estudios y todo lo que hay. Bueno, la parte sobre el profesor, sobre mí, eh, siempre es raro hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, como para que sepan un poquito, eh, me gusta mucho la parte que es las cuevas y la espeleología, ¿verdad? Entonces, a veces ando ahí en cuevas lleno de barro, también con cuerdas en partes verticales, ahí empecé a estudiar ciertas cosas. Mi área más que todo es rarísimo porque he andado por varias áreas de la que es la geología y también me ha gustado mucho lo que es la academia, ¿verdad? En la academia, pues, he tenido experiencia con ciertos artículos, también he dado clases y todo, ¿verdad? Muchas veces me pareció muy divertido porque cuando estaba tratando de poner estas imágenes, también uno dice, bueno, sí, uno como que cuando explica que es geólogo, ¿verdad? Casi siempre se lo imaginan solo en la montaña ahí y recolectando muestras y solo trabajo de campo, pero eh, realmente como la mayoría de veces, aparte de estar en el campo, que también es una parte importante, y pasamos un gran rato procesando datos, escribiendo, ¿verdad? Entonces, sí, yo me gradué como geólogo. Después empecé a especializarme en ciertos temas, más que todo lo que es sismología y fallas activas. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho lo que son los temas, ¿verdad? Espaciales
y cómo también se pueden correlacionar. Y al final dije, bueno, realmente estas fotos sí me caracterizan un poco, pero como la mayoría pasamos sentados frente a un escritorio trabajando la mayoría del día y eso es lo que está detrás de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que vemos a veces en redes o en otros lugares. Para las votaciones y opiniones, como a alguna gente no le gusta hablar por micrófono o así, vamos a probar estas opciones como de, de usar las anotaciones. Entonces, no sé si han usado como las anotaciones de Zoom. Sí, un poquito. Sí, bueno, ahí si quieren, entonces van a ver algunas cosas. Y si quieren, pues hablar un poquito y pueden hablar o decir que sí, si no, nada más hacen checks o ponen los checkcitos estos, ¿verdad? Sí, yo soy el que me divierto más poniéndolos ahí. Entonces, ahí pueden probar, ¿verdad? Si fuera el caso. Entonces, eh, por alguna otra pregunta o nada más hablamos o dicen si sí o si no. Entonces, como para que podamos verlo. Cualquier cosa, si se corta el audio o algo, me dicen, ¿verdad? Para que se está pegando algo. Y si fuera el caso, también de que si tienen alguna duda, me avisan. Eh, ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos bien. Por mi parte, no. Bueno, Todo perfecto. bien. Sí. Entonces, eh, lo que vamos a ver hoy va a ser un poquito, ¿verdad? Esto parece demasiado amplio, pero voy a tratar de hacerlo así como breve e interesante y, y como que tenga un hilo conductor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es la geología, qué es esta cosa que a veces decimos y que no siempre se termina de entender, y por qué los procesos geológicos terrestres tienen que ver, ¿verdad?, en la construcción de lo que es la Tierra. Vamos a ver un poquito de las rocas y su formación. Vamos a ver estos términos de qué es la teledetección, geomorfología, geofísica y algún poquito de cartografía, aunque al final no metí tantísimo. Y al final les voy a hablar un poquito entonces de lo que fue la historia geológica de la Tierra y del sistema solar. Entonces, bueno, para probar aquí, eh, ¿quién podría, marquemos qué tanto saben de geología? Si saben bien, habían escuchado este término, es bastante nuevo, o realmente igual les queda como esa duda de que, de qué es. A ver. Bueno, entonces sí, muchas veces me llama mucho la curiosidad porque cuando uno empieza a explicar qué es la geología es como, ah, sí, era eso. Entonces, como que el término en sí, geología, no está bien comprendido como por la sociedad, ¿verdad? Y pues realmente ya después la gente empieza a comprender un poco más qué es y la utilidad que tiene, ¿verdad? Eh, sí, a veces es como, ah, bueno, sí, esos que andan ahí buscando rocas o de los volcanes, ¿verdad? Ya otros que dicen, no, eso no es un geólogo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver un poquito. La geología, a ver, anotaciones. La geología en realidad es la ciencia que estudia la composición, la estructura, dinámica e historia de la Tierra, ¿verdad? Como todo lo de la Tierra. Y también se está incluyendo más lo que es los otros planetas, porque al fin y al cabo la formación y todo tiene mucho que ver, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver hoy geología de la Tierra para poder después entender un poquito más lo que es la geología planetaria, ¿verdad? Para comparar lo que tenemos acá con lo que vamos a ver en otros planetas y poder tratar de tener como un punto de comparación entre la geología terrestre y la geología planetaria. Y también vamos a tener en cuenta
que lo que es la geología incluye los recursos naturales, que son como la energía, minerales, el agua. Muchas veces también tiene que ver con el medio ambiente, entonces trabajamos mucho en lo que son la parte ambiental de construcciones, de deslizamientos y todo este tema, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, la geología es súper amplia porque casi que es el estudio de toda la Tierra y la dinámica que hay. Entonces, se pueden llegar a ver muchas áreas. Y entonces, lo que les decía era que vamos a ver una pincelada de esto para poder movernos a ya entender qué es la geología y cómo se aplica a la parte planetaria. ¿Verdad? Y obvio, también como siempre decimos, a los geólogos nos gustan las piedras, ¿verdad? Y entonces es parte importante de lo que viene y de la historia que podemos obtener a partir de una piedra o de algo que encontramos, ¿verdad? Una roca que vemos en el campo que nos puedan contar la historia de lo que pasó. Bueno, y siguiendo con esto de marcar sí o no, o si quieren hablar también, ¿ustedes creen que la geología es una ciencia exacta o ciencia real, así como decía Sheldon en un capítulo que se pone a molestar siempre a los geólogos? ¿O creen que no? Pueden decir que no, no, no es malo, ¿eh? No me voy a ofender. Con esto también, entonces empieza a generar un poquito de lo que es como en realidad eh, lo que cuesta entender es que, como por ejemplo la matemática, la química y la biología, muchas cosas son a cómo se escriben, ¿verdad? Fijamente. Y muchas veces nosotros no tenemos los parámetros tan detallados en la geología para poder ser una ciencia exacta, porque trabajamos mucho con lo que son parámetros naturales y a veces no podemos estar metidos en el núcleo de la Tierra para poder entender esto, ¿verdad? Entonces por ahí es a donde empiezan a decir como más que somos un poco bateadores o así. Por este lado, entonces quería hablar de esto, ¿verdad? Porque muchas veces se habla más que todo de que no somos una ciencia exacta, de que siempre 4 más 4 son 8, ¿verdad? O que si juntamos un elemento químico con otros nos va a dar una reacción de tal tipo, porque vamos a tener muchos parámetros que a veces se tienen que sacar con modelos químicos o modelos físicos para poder entender o interpolar lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, a veces se considera que no somos tan exactos, pero en realidad claramente es una ciencia. Y lo que vemos acá es que al fin y al cabo tenemos una unión entre todas las ciencias. La geología agarra un poquito de cada lado para poder comprender, ¿verdad? Entonces, entre las principales áreas de la geología, ¿verdad? Vemos que existe la geofísica. Ahorita vamos a ver un poquito qué es la geofísica, pero es el estudio de la geología con la física. También vamos a tener la geoquímica, ¿verdad? Entender la geología o las rocas y la formación de la tierra a partir de la química. Vamos a tener la parte aplicada, que es como la ingenieril, la parte de agua, que es hidrogeología, el manejo de recursos minerales. Y por aquí entre la geofísica y la parte de recursos naturales vamos a tener lo que es la geología planetaria, ¿verdad? También. Entonces hay un montón de partes de la geología que incluyen esto, como esta unión o trabajar como multidisciplinario. Y lo que es, ¿verdad? Este cuadro me gusta mucho, aunque está viejito, eh, pero es como la unión de que si juntamos la geología con un poquito de biología, lo que vamos a hacer es un paleontólogo o paleontología, ¿verdad? Si hacemos un poco de geología y nos vamos por el área de la química, vamos a hacer estudios geoquímicos, ¿verdad? De las rocas, de los minerales, del fósil que tenía tal composición química y se formó, ¿verdad? Y entre esto también se va a ver como las dataciones, qué fechas tienen ciertos minerales o rocas, o esto que se habla de carbono 14, de edades viejísimas. Si nos vamos por el área de unir la física con la geología, ¿verdad?
También vamos a tener como los procesos de la Tierra. Por ejemplo, un terremoto es como que se considera manejar o estudiar puras ondas generadas en la Tierra, ¿verdad? Entonces es como la parte que se une. Y ya si vemos un poquito más de la parte de astronomía y la geología, pues ya sale lo que es toda la geología planetaria, ¿verdad? Y ya yéndose más para la parte física sería como la astrofísica. Entonces, eso es lo que en realidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que a veces entonces usted está y llega y saca, tiene que saber algo de la parte química, la parte biológica, para entender qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, a veces usted llega, ve una roca y ve un fósil, entonces usted tiene que entender un poquito, aunque sea que era lo básico que era ese fósil, para saber en cómo se formó eso, ¿verdad? Entonces, más o menos, esas es como las uniones que aprovechamos y somos como multidisciplinarios entre el uso de las diferentes ciencias, ¿verdad? Para poder comprender lo que tenemos alrededor y el estudio de la Tierra y los planetas. Eh, ¿Alguna duda con esto? Estamos bien. Todo bien, de Per- momento. Perfecto, perfecto. Si ya ven que está muy, muy denso, después me dicen. A ver, entonces, bueno, ahorita, como les he mencionado, vamos a movernos de la parte más espacial o muy general para la parte de la Tierra, ¿verdad? Vamos a ver varios procesos de rocas que vemos a diario para ir comprendiendo todo lo que estamos o lo que podemos ver en otros planetas. Entonces, procesos geológicos terrestres. ¿Qué creen que sean estos procesos geológicos eh, que ocurren en la Tierra y a diferencia de otros lugares, por ejemplo, de esta imagen de Marte? ¿Qué podría ser lo lo que pueda cambiarnos más en términos de la geología, del terreno, de las rocas, hacia de primera instancia? Bueno, si vemos estas dos imágenes a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a ver que obviamente aquí hay vida y acá no, Mm. ¿verdad? Eso nos va a transformar un poco. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que tal vez entonces aquí hay como más nubes. Podemos ver que aquí hay montañas diferentes que estas, ¿verdad? Pero hay algo más que también nos va a ir transformando estos paisajes y es lo que queremos ir viendo para entender todo lo que sucede en, en la Tierra y en otros planetas, ¿verdad? Por ejemplo, veamos este paisaje. Este paisaje es una foto de Marte, ¿verdad? Y si a veces uno llega y ve una foto de estas, uno puede decir, bueno, bien podría ser una parte de la Tierra, eh, ¿verdad? Como remota o algo que tuviera una forma parecida, porque hay características que uno asocia mucho con ver algo terrestre, ¿verdad? Ahora vamos a ver más a detalle como esta foto y que podemos ir viendo. Pero obviamente uno va a comparar primero con lo basado en lo que uno tiene aquí visto. Entonces, esto es lo que llamamos procesos geológicos terrestres. Vamos a tener varios. Vamos a tener procesos geológicos externos e internos. Em, ¿Cuáles de estos creen que son internos y externos? ¿Los terremotos son internos o externos? Internos. Internos, Sí. Ujú. Sí, estos serían internos, ¿verdad? La erosión y la meteorización, externos, sí, ¿verdad? Porque suceden en la superficie. El vulcanismo, que son los volcanes, Interno. internos, ajá. Pero las erupciones sí son externas, porque son algo que me produce en la superficie, ¿verdad? El clima también puede ser entonces externos, porque está en la parte de afuera,
las placas tectónicas que me producen ciertos procesos. Internos. Ujú, ¿verdad? Y los tsunamis que, ¿qué serían? Internos también. Ese sí sería externo. Ujú, porque más bien puede que lo que me lo provoca es un terremoto o algo así, pero la transformación que va a tener va a ser en la superficie, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los procesos, ¿verdad? Que vamos a tener que nos van a ir transformando el relieve, ¿verdad? Y eso es lo que hace mucha diferencia, por ejemplo, con otros planetas, en que aquí constantemente estamos en una dinámica de que vamos a ir transformándolos. Entonces, vamos poco a poco a ver esto. Entre los principales que se pueden ver acá, a ver, ¿quién llegó? Ahí está. Entre los principales que vamos a manejar va a ser el término de la meteorización. La meteorización lo que va a hacer es una transformación en la roca. Em, la transformación en la roca va a tener va a tener diferentes sentidos, ¿verdad? Vamos a poder tener una meteorización que va a ser lo que me va a fracturar o separar o podrir las rocas, ¿verdad? Porque vamos a tener la mecánica, que casi que es que se golpea, se fractura y se divide. La química es que la roca reacciona con el oxígeno, con algunos elementos químicos o hasta eso de que cuando nacen matitas en medio de la roca y fractura la roca, ¿verdad? Todas esas cosas pueden ser importantes y pueden generar meteorización, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la importancia de esto, ¿verdad? Al final a veces como, bueno, ¿y eso qué? Pero sí, vamos a poder entonces deformar rocas en la tierra, en la superficie, a grandes rasgos de forma mecánica, química y biológica. Y esto lo que va a ser importante es porque para poder transportar estas rocas, ¿verdad? La meteorización va a ser súper importante porque a veces vamos a tener que llegar a pensar cómo podemos mover una roca gigante y que tal vez la roca que está en la punta del Chirripó podamos encontrar de la misma roca pedacitos pequeños en la parte de abajo de Talamanca, ¿verdad? Es como en algo, de alguna forma se tuvo que mover y no se movió el bloque de 5 toneladas ahí, sino se fue fracturando hasta poder tener un tamaño en el que se pudiera transportar. Entonces, se habla de que la meteorización lo que hace es permitir a la roca ir fracturándose y moviéndose y creando bloquecitos más pequeños. Estos bloquecitos, ¿verdad? Van a permitir tener un área superficial mayor y también, entonces, cada vez van a ser más fáciles de ir meteorizándose. Este es un término muy general, pero básicamente vamos a tratar de pensarlo como dividir la roca en diferentes pedacitos más pequeños. Y después vamos a ver otro proceso que es el que se llama la erosión. Estos dos son como amigos, ¿verdad? Porque entonces lo que pasa es que vamos a tener erosión fluvial, ¿verdad? Por el agua, por la lluvia, por la parte del viento, por la marina, por los glaciares y también por gravedad. Entonces, a veces la meteorización y la erosión trabajan juntas para poder llegar a decir, bueno, si tenemos una roca aquí arriba, ¿verdad? Algo tiene que fracturarla para que después caiga hacia el mar, ¿verdad? Y si este terreno, por ejemplo, fuera súper estable, no pasaría nada de esto. Siempre tendríamos el mismo paisaje acá, aunque llegáramos y nos fuéramos en una nave espacial y volviéramos 10.000 años después, todo este paisaje y la playa sería igual. Y nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Que siempre hay cambios, que a veces vamos a un lugar y hubo, no sé, un deslizamiento y ya cambió totalmente la forma de lo que era, ¿verdad? Y la meteorización y la erosión lo que nos va a permitir más bien va a ser generar esos cambios en el terreno. A veces nosotros los vemos en el tiempo de vida de nosotros y es como poquito, digamos, uno dice, bueno, no va a cambiar mucho la playa tal después del terremoto, o después de que limpiaran la arena, ¿verdad? Pero con mucho tiempo de que vaya ocurriendo, sí se va a transformar mucho el terreno. Entonces, por ejemplo, el viento llega y como va con pedacitos de arena, va moldeando las formas de de ciertos desiertos y también en la playa, ¿verdad? Entonces esto va haciendo que las rocas vayan
eh, como lijándose, ¿verdad? Como que van los poritos y la arena que va, como cuando uno está en la playa y le pega el viento con el montón de arena que uno siente que se irrita. Eso es como pensar en lo que hace la erosión eólica y también un poco de meteorización, que es lo que pule como estas rocas. Entonces, al unirlas es lo que nos va a permitir, ¿verdad? Ayudar a este proceso en la Tierra para ir fracturando, moviendo y transportando las rocas de un lado a otro. También la parte biológica, ¿verdad? Es importante porque entonces se ha visto que a veces hay elefantes que llegan y rompen las rocas, que les gusta un tipo de rocas que tiene sal, entonces hay artículos que dicen que ellos han generado ciertas cuevas en África porque empezaron a romper y empezaban a chupar las rocas y generaban ahí cuevas larguísimas, ¿verdad? O lo que es también la parte glaciar, que llega a fracturar y ahí mismo va moviendo las rocas con cuando se van derritiendo y cuando se va moviendo el glaciar en sí. Entonces, este proceso, más que todo, lo vamos a tratar de ver ya a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, claro, lo vemos como en las montañas, cuando andamos caminando y se ve la tierra, ¿verdad? La erosión se puede ver, por ejemplo, cuando uno va caminando en algún lugar con zacate y ven que pasa mucha gente por ese mismo lugar. Entonces, que tal vez en esa zona exacta, donde está el caminito, ya no hay zacate, ¿verdad? Y ahora entonces lo que van haciendo es que pasó tanta gente que van arrastrando y van llevándose ese material, porque ya van erosionándolo. Entonces, es algo que está haciendo que se separen esos materiales. Y todo esto, ¿verdad? Lo que vamos a llegar a ver es que en la Tierra tenemos todos estos procesos que se van moldeando, ¿verdad? La weathering es meteorización, ¿verdad? Si tuviéramos una roca acá en la parte alta, lo que queremos pensar es, ok, si tenemos una roca en la parte alta, ¿qué procesos habrían que tener para que se vayan transportando, ¿verdad? Y para que se pueda llegar a reciclar o tener un ciclo. Ahorita vamos a ver un poquito lo del ciclo de las rocas, que es cómo la Tierra va, ¿verdad? Creando estas rocas, las montañas, por qué se formaron. Y lo que va a pasar es que si aquí tenemos una roca, esta roca se puede transformar en miles de años, ¿verdad? Ya sea por la acción del agua, también la misma lluvia ayuda a que se lleven. Puede ser que en el río igual se meteorice y se vayan ahí por el río todas las rocas, ¿verdad? Divididas. Y aquí en todas estas partes también vamos a tener formación de otras rocas, ¿verdad? Entonces, son partes muy importantes. Obviamente el agua, como es un recurso que tenemos mucho en la Tierra, también va a jugar un papel súper importante en el transporte y la erosión y meteorización de las rocas, ¿verdad? Más en Costa Rica, que como hay tanta agua y es trópico, entonces a veces tiende a pudrir mucho la roca y genera mucho suelo. Entonces, todo esto es un ciclo eh, que llega a la roca, se meteoriza, se divide y van a haber varios medios en los que se puede transportar hasta llegar al mar en algunos casos o entre los pasos de la parte alta hasta las partes más pequeñas. El ciclo de las rocas a grandes rasgos es, en algún momento, cuando la Tierra estuvo en una etapa inicial, lo que había al inicio eran puras rocas volcánicas, solo habían como en la superficie, ¿verdad? Afuera del mar, solo habían como rocas volcánicas, volcancitos saliendo ahí como pequeñas islas, algo como tal vez como Hawái, que son como casi que nada más se ve el volcán, ¿verdad? En la parte afuera. Y estas rocas con el tiempo fueron trabajándose y formando otros tipos de rocas, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta pensar en que este proceso de los diferentes tipos de rocas, em, hay que verlos como este ciclo, ¿verdad? Llega el volcán y tira estas rocas. Entonces estamos en el volcán Poás y tenemos esta roca, que es una roca volcánica y después vamos a ver un poquito más como las características. Em, esta roca, ¿verdad? Con muchos miles de años va a querer transportarse poco a poco hasta lo que es una parte más plana
o por la gravedad se vaya a ir moviendo, ¿verdad? Entonces, con el tiempo se va a ir fracturando y se fractura, ¿verdad? Pero algo tiene que llevarlo, tiene que haber erosión. Si estuviéramos en una zona que tal vez, o en un planeta que tal vez no haya mucha viento, que no haya mucho, bueno, la gravedad también va a afectar, o que no haya agua, ¿verdad? Eso va a afectar en cómo se van a mover los sedimentos de un lado a otro, ¿verdad? Entonces se fractura esta roca y puede que una parte diga, bueno, se cayó y se cayó en un río, entonces se va a ir por el río bien fácil y durante todo este camino van a quedar pedacitos de la roca, ¿verdad? Como de la roca madre y va a formar otra roca, posiblemente aquí con hojas o tronquitos de lo que va quedando en el camino, que estas rocas ya se van considerando casi sedimentos, ¿verdad? Porque ya son pedacitos de roca. Entonces, por ejemplo, si van a un río y entonces ven un montón de pedacitos de rocas que hay ahí, a veces se van a ver a los lados del río que hay como un queque de un montón de capitas de estas rocas. Esas otras rocas son sedimentos consolidados que posiblemente en algún momento va a ser una roca sedimentaria. Entonces, uno puede encontrar pedacitos de todo esto, de las rocas, tanto que existieron en los volcanes, como se van moviendo, ¿verdad? Y por el viento y por el agua. Y en toda esta parte se pueden ir formando rocas que nos dan características de, dice, bueno, esta roca se ve que tiene tronquitos y hojas de, no sé, ahí le preguntamos a algún paleontólogo que nos diga, bueno, parece que es como un manglar, parece que es algo más como un bosque nuboso y características así para poder recrearlo, ¿verdad? Hasta que llegan al mar, ¿verdad? También dependiendo de qué tanto se mueva y se transporte, es normal que las rocas se vayan triturando cada vez más, porque, bueno, con el agua y todo, cada vez se van partiendo, ¿verdad? Estos sedimentos, cuando ya llegan y se compactan y se compactan y se compactan, generan una roca nueva, ¿verdad? Y generan la roca sedimentaria. Después, la roca metamórfica, ahorita lo vemos más a detalle también. La roca metamórfica es una roca que está bajo mucha presión y temperatura. Entonces, como que se cocina de nuevo y algunos minerales cambian. Y después, muy probablemente con bastantes millones de años, esta composición va a entrar de nuevo, se va a haber fusión y en algún momento alguna pequeña parte de esta roca, de la composición de esta roca, va a volver a salir en lo que es una roca volcánica. Entonces, para poder tener este ciclo de las rocas, vemos que en la parte de la superficie, ¿verdad? En todo esto en lo que estamos nosotros viviendo, van a haber demasiados procesos que van a ser los que nos ayudan a movilizar las rocas, ¿verdad? De triturarlas, irse moviendo, que la roca se vaya transportando, ¿verdad? Y nos vayan a generar los diferentes paisajes. En la playa vemos un montón de arena, que son un montón de roquitas trituradas, a veces tienen pedacitos de conchas, a veces tiene cristales, esto es porque ya en las playas quedan las normalmente, ¿verdad? Depende si es un risco así gigante, pero la arena normalmente son pedacitos de la roca ya muy trabajada. Entonces hay todo un proceso, ¿verdad? Entre la costa, bueno, entre donde está la mayor cantidad de rocas y las zonas de mayor depositación de los sedimentos. La diferencia es que tal vez en la geología planetaria no tenemos en muchos casos el agua, ¿verdad? Entonces ahí es a donde va a jugar, pero en la Tierra sí es un punto importante. Sí, ¿tenías una duda, Cassandra? Sí, te iba a preguntar si Ujú. podrías explicar otra vez lo de la roca plutónica. ¿Cuál? A la plutónica. La plutónica. Ok. La roca plutónica es una roca ígnea, ¿verdad? Es una roca que se forma del material del magma, pero esta roca no sale a la superficie. A ver, ya. Es que cuando se unen, tengo que darle a admitir, entonces me voy. Entonces, la roca plutónica, ¿verdad? Viene el magma, pero no le da chance.
de salir a la superficie. Entonces se queda como estancada aquí en medio de la corteza, ¿verdad? El poquito magma y se empieza a solidificar y genera una roca plutónica. La roca volcánica pues es el mismo magma, pero el magma sí llega a salir a la superficie. Lo que sucede es que como el magma, ¿verdad? Viene caliente y con muchos gases, al enfriarse rápido genera como mucho vidrio volcánico. Y también las burbujitas salen, ¿verdad? Es como una coca. Cuando tenemos la Coca-Cola y ustedes la ven en la botella, no se ve que tenga muchas burbujas porque está a mucha presión. Pero cuando la abren es que empiezan a salir las burbujitas. Lo mismo pasa con estas rocas. La roca volcánica normalmente tiene huequitos, ¿verdad? Que son las vesículas de los gases que estaban almacenados, pero estas rocas al estar bajo la tierra, normalmente no, o sea, no se ven burbujas porque nunca tuvieron esta liberación, pero tienen minerales más grandes que las rocas volcánicas. Entonces, ambas son como el inicio de verdad del ciclo de las rocas, que entonces sería que se pueden ir transformando estas eh, y poco a poco ir pasándose a los sedimentos, ¿verdad? Claramente, como estas se forman aquí abajo en- se van enfriando lentamente, tiene que haber algo que también poco a poco las levante y las vaya moviendo a la superficie, ¿verdad? Para que se puedan romper y triturar. No sé si te quedó claro o si tienes más dudas con eso. Sí, todo claro. Gracias. Súper. ¿Alguna duda más o más o menos se comprendió? Todo bien. Sí, Solo era eso. perfecto. Sí, con el ciclo siempre me gusta ir viéndolo, ¿verdad? Porque estos procesos que suceden acá son como muy cotidianos. A veces como, bueno, pasamos a la par de un río y vemos que entonces está el río, que a la par como que es una zona plana y después ya subimos como otra parte. Y en realidad son etapas que poco a poco estas depositaciones, estos depósitos van... pasa un toquecito. Estas depositaciones van generando cambios importantes en lo que vemos día a día, aunque tal vez para nuestro tiempo es como muy poquito, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más y ahora sí vamos a tratar de ver a fondo lo que son las rocas, los tres tipos de rocas, un poquito más a detalle, ¿verdad? Eh, pero primero, como que a veces queda un poco inconcluso qué es una roca, qué no, qué sí, y como todo esto de que a veces como no, no sé a quién le ha pasado, pero muchas veces uno va a un río y dice, mira, todas estas rocas son iguales. ¿Les ha pasado? ¿O si logran ver algunas diferencias entre ellas? A veces, pero cuando de verdad son como muy, muy diferentes, pero siempre, Más que no todo por el sé, color se o algo parecen, así como. muchos se parecen, sí. Sí, por la textura también, algunas de Ujú. los ríos. Sí, 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 muchas veces pasa como que a veces se ven muy similares. Entonces, ¿verdad? Uno dice, pero a veces también uno no logra diferenciar, bueno, qué es un mineral, qué no, ¿verdad? O como qué es lo que le llamamos un mineral. Entonces, en general, una roca es una masa sólida natural, ¿verdad? Que tiene ciertos minerales o partículas. Ahorita vemos por qué también partículas, ¿verdad? Y que se van formando mediante procesos geológicos, las solidificas, como puede ser la solidificación de magma, ¿verdad? O también las otras formas que es compactación, cementación de los sedimentos y también otras que son por cambios de temperatura y presión. Em, entonces, vamos a ir a ver los tres tipos, ¿verdad? Y poco a poco, la idea es que nos quede un poquito más claro todos estos detalles y ya después podemos preguntar o ver después en el taller. Entonces, si llegamos a hacer zoom a esto, una roca en realidad tal vez va a tener pedacitos de algo, va a tener una composición, ¿verdad? Puede tener minerales de ciertos tipos, a veces pueden tener cuarzo, en este caso tiene unos minerales que se llaman micas, feldespatos, ¿verdad? Y otros. Entonces es cuestión de verlos con cuidado
qué es la composición, ¿verdad? También los colores a veces nos ayudan demasiado. La textura que uno a veces la toca y ya se siente que es como muy arenosa o a veces es muy finita. Eso, todo eso nos ayuda. Pero también lo que vamos a ver es como de qué está compuesta, si se puede saber, ¿verdad? Entonces es como tratar de ver un poquito más con detalle esto. La roca ígnea, ¿se imaginan qué es? ¿O han visto algo de esto? O sea, como pueden imaginársela o saber cómo se puede formar. No, ni idea. Bueno, ese es No un... son como las que salen directamente cuando el volcán como que erupciona, entonces es como Ujú, cuando ya se enfría, entonces ya se hacen. correcto, sí. Sí, exacto. Ígnea viene de como de fuego, ¿verdad? Y es normalmente el nombre de las rocas que, como decía Melanie, ¿verdad? Era del enfriamiento del magma. ¿Saben cuál es la diferencia entre magma y lava? No, es bastante simple en realidad. El magma se habla cuando está debajo de la superficie y la lava cuando sale a la superficie, ¿verdad? Más que todo se diferencia porque, como les decía ahora, si tenemos la Coca-Cola cerrada, el gas que tiene esa coca va a estar almacenado y no se va a liberar. Pero cuando sale a la superficie, ese gas se libera y composicionalmente todo cambia. Entonces, por eso se llama magma y lava. Entonces, la lava sale del volcán, ¿verdad? Y, y estas rocas, ¿verdad? Que cae aquí la cola de lava, se van a llegar a solidificar en algún momento y van a generar rocas ígneas, ¿verdad? Otro tipo de rocas ígneas también es esta ceniza que cae en la erupción y entre las rocas me va a generar una capita de ceniza. Entonces a veces se ven intercalaciones de cenizas, ¿verdad? Que se ven en otros lados y se pueden también ayudar a caracterizar este tipo de rocas ígneas. Van a haber varios tipos de rocas que van a variar dependiendo de la composición o no. Esto ya es un tema un poquito más a detalle, que después tal vez en el taller de rocas podemos verlo un poquito, pero principalmente roca ígnea se trata de un enfriamiento por magma o lava. Y como les expliqué ahora, también entonces si se forma debajo de la superficie, ¿verdad? Aquí hay toda una cosa de hablar de volcanes, ¿verdad? Esa puede ser otra charla totalmente. A dónde viene el conducto del volcán, ¿verdad? Para salir desde la Tierra. A veces se queda y se endurece la lava en medio de, de lo que va subiendo y se queda ahí. Entonces esta roca, cuando se endurece, era lo que le llamaba roca plutónica, ¿verdad? Entonces esta roca también va a ser una roca ígnea porque se formó a partir del magma, pero su enfriamiento es mucho más lento porque al no salir a la superficie, ¿verdad? Eh, todavía tiene muchas rocas alrededor, todavía tiene mucha presión, entonces se va a ir enfriando un poquito más lento y como se enfría un poquito más lento, lo que hace es que permite que tenga cristales mucho más grandes, ¿verdad? Eh, si sale a la superficie y literalmente explota, no le va a dar tanto chance de generar cristales de gran tamaño. Pero como dentro de la superficie todavía tiene como calorcito y presión, va permitiendo que se vaya cristalizando poco a poco, entonces estas rocas son un poco más con cristales más grandes. De ahí también viene como lo que le llaman el granito, ¿verdad? Que a veces se usa para las cocinas, que se ven como algunos cristales de diferentes colores porque se enfrió muy lentamente. Y a veces si han ido a volcanes aquí en Costa Rica, a veces solo se ven como de estas rocas un poquito más oscuras y se ven como si tuvieran mucho vidrio. Y es porque al enfriarse muy rápido, lo que le da tiempo bueno, a la lava es de
transformarse en vidrio volcánico, que a veces se ve como nada más oscurito y como chicloso en ocasiones, ¿verdad? Entonces, el tip de aprendizaje hoy, que una roca ígnea viene totalmente del enfriamiento de magma o lava, ¿verdad? Que era la primera etapa del ciclo de las rocas, ¿verdad? De ahí sale como eso. Y también es parte importante porque, bueno, hay muchas formas de que se formen montañas, pero también el volcán sale y va generando una superficie y va subiendo y varias de las montañas más grandes, por ejemplo, que tenemos acá, son volcanes. Entonces el volcán Barba, ¿verdad? Todo lo que es Heredia era un volcán. La parte del Irazú también. Entonces eso también nos ayuda a construir el relieve que tenemos alrededor. La roca sedimentaria, eh, mira, me cambió un montón de palabras. La roca sedimentaria es el producto después de que esta roca volcánica, ¿verdad? Se fue triturando y moviéndose. Entonces, lo que sucede es que cuando esta roca se fue moviendo, ¿verdad? Se fracturó porque llovió mucho y entonces muchas raíces crecieron y empezaron a triturarlo y se fueron moviendo y el agua se las llevó en un río, ¿verdad? Entonces, estas rocas ya quedaron como un montón de pelotitas de la roca volcánica con minerales y en esos minerales también habían hojas, raíces, no sé, tronquitos y se agrupan y se forma lo que es una roca sedimentaria. Entonces, como que se transformó esa roca ígnea, ¿verdad? Principalmente, y todos los sedimentos se unen con otros y generan lo que es la roca sedimentaria. Entonces se pueden encontrar casi que todo en las rocas sedimentarias, porque es un transporte. Pero estas rocas se tienen que volver a agrupar y compactarse para poder llamarse otra vez roca. No es que uno va a un río, agarra un poco de rocas y ya genera otra roca, ¿verdad? Entonces normalmente se caracteriza por el tamaño de las partículas y por su composición como general. Eh, ¿Les queda más o menos clara esta parte de las rocas sedimentarias? Check, check, check. Sí, súper. Entonces sí, igual ya con la parte en vivo va a ser un poquito más fácil ver las características de una roca sedimentaria o una roca ígnea. Y lo que es las rocas metamórficas, ¿verdad? Pueden ser rocas ígneas o sedimentarias que en algún momento bajaron a la superficie, bueno, bajaron más bien a las profundidades y entonces esto generó que sus minerales cambiaran de composición y se transformaran. Entonces muchas veces se calientan y cambian su forma y tamaño de minerales y entonces genera rocas a veces más resistentes y con colores y minerales más característicos como el mármol, ¿verdad? Y entonces también hay zonas en las que son puras rocas metamórficas, ¿verdad? Y son muy resistentes, entonces también se usan para diferentes cosas. Acá en Costa Rica no hay bueno, no hay rocas metamórficas fuertes, a veces solo hay unas que se producen en las orillas de cuando hay una zona con magma, ¿verdad? Como que las quema, pero no hay como tanto porque somos un país relativamente joven. En otros países y zonas, ¿verdad? Más viejas, sí, casi que lo que abundan son rocas metamórficas. Entonces, más bien a veces viene gente aquí y se lleva rocas todas comunes como las que se encuentran y uno va a otros países y a veces trae roquillas metamórficas como para tener, ¿verdad? De pruebas. Entonces, aprovechando el ratito, vamos a, después les vamos a pasar la información como sobre la parte de la sesión en vivo, sobre la práctica, ¿verdad? En realidad es como les dije, como más exploratorio de que vayamos, compartamos un rato y aprendamos sobre las diferencias de las rocas, ¿verdad? No va a ser como que les vamos a hacer un examen. Entonces, lo que queremos es como que podamos ver diferentes tipos de rocas y al menos podamos diferenciar si es una roca ígnea o una sedimentaria o una metamórfica. Vamos a ver algunos minerales ahí característicos, tal vez unas unas formas que usamos nosotros para diferenciar si es cierto mineral o no, ¿verdad? Si minerales que se parecen, o hasta eso de que ustedes tal vez dicen, ay, vea lo que me compré un collar de esto, y entonces ustedes le dicen, a ver si es verdad o no. Entonces también eso les podemos ahí dar tips, ¿verdad? Para eso. Una
descripción muy general de las rocas y también ver algunos minerales y fósiles de lo que normalmente tenga ahí. Eh, Tal vez no vamos a llevar demasiadas cosas, pero sí por lo menos que podamos ver avanzar eso. Entonces, tal vez los términos de roca ígnea, roca sedimentaria, roca plutónica, metamórfica, sí lo podamos aclarar bastante. Y también, bueno, si quieren y les interesa y tal vez en sus casas o tienen ahí alguna que otra muestra y quieran llevarla y es, bueno, ¿qué será esto? Ahí podemos ver las características, ¿verdad? También, porque hay mucha gente que le llama la atención todo este tema, entonces podemos sacarle provecho. Em, entonces, bueno, hasta ahorita, ¿creen que tiene mucho que ver esta parte terrestre con la geología planetaria? ¿O qué cambia esto? Porque aquí podemos tocar las rocas, hacer el análisis, ¿verdad? Y en los otros planetas, pues casi que solo tenemos muestras de la Luna y de Marte, pues se han hecho análisis, pero no es como que los podamos tener acá. ¿Qué opinan? Como que, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos visto un poquito? Pero es como para saber las similitudes, entonces como con lo que ya tenemos como buscar como rocas parecidas o así. Ujú. Sí, exacto. Ver un poco más las similitudes, ¿verdad? Habría que ver también si se puede comparar totalmente o no el planeta con la formación, ¿verdad? O sea, cómo se formó, si es totalmente o no parecido a lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces sí, hay muchos procesos, hay muchas características que podemos comparar de la Tierra, que es lo que tenemos más por descubrir que con otros planetas, ¿verdad? Entonces por eso es que también me parece muy importante hablar sobre la parte terrestre, que es lo que podemos ver más a detalle. Eh, bueno, entre las cosas que quería ver son como el por qué o qué métodos utilizamos, ¿verdad? Para analizar tanto otros planetas o zonas en las que no podamos acceder, ¿verdad? Mentira que el humano ha podido llegar como al centro de la Tierra para poder saber qué hay. Entonces, de alguna forma, hemos creado los modelos que dicen, bueno, cómo es la Tierra por dentro, ¿verdad? Entonces hay métodos para poder comprender eh, a distancia qué es lo que sucede, para poder analizarlos, tanto de la Tierra, ¿verdad? Porque tampoco es como que podamos llegar a analizar el fondo oceánico a detalle y otros planetas que también esperemos pronto poder subir más, pero ahorita no, ¿verdad? Entonces, entre la geología hay ciertos métodos que tenemos acá. Eh, Entre estos, ¿cuáles creen que no son indirectos? Porque, digamos, la geoquímica es un análisis de las rocas, ¿verdad? Por química, muestreo de rocas, la sismología, la telemetría, bueno, esa palabra tal vez sí sea un poco más técnica. La geofísica, para saber geofísica, sería algo indirecto o directamente que uno mide en el lugar. Eh, para medir el campo gravitatorio, la geomorfología o ya incursionar con rovers. ¿Cuáles creen que no son indirectos? Pueden tacharlos, ¿eh? ¿Cuáles son directos o cuáles no son directos? ¿Cuáles no son, cuáles no son directos? ¿Cuáles son indirectos? Pues, algo así. No, me dicen colocho. ¿Cuáles son, ¿cuáles son directos y no los podríamos hacer en otros planetas, digamos? El muestreo, Ajá, este es muy poco probable que lo podamos hacer en muchos planetas. ¿Hablamos como en términos de planetas cercanos o meramente así como planetas abarcando otros? Porque Muy el muestreo sí general. se puede, pero Sí, Marte, digamos, a lo sí, sí, mucho. sí. Sí, pero
Sí, tal vez muy general. Sí, sí, sí. Muestreos, Ok, pues sí, sí. deseable, deseable tener y ya traerse la roca y tenerla acá. Entonces sí, ojalá podríamos tener más muestreo, pero para poder analizar más cantidad, tal vez sí, sí no sea como algo que se pueda hacer tanto, ¿verdad? Entonces, pues, pues sí, la verdad es que sí, sí, en Marte sí se ha hecho. La incursión con rovers, pues sí se puede hacer, se está haciendo, pero eh, no es un método indirecto porque no lo podemos hacer desde acá sentado sin mandar algo, ¿verdad? Eh, la sismología es un método directo o indirecto. O sea, podemos, cuando hay un Directo, sismo, tal vez. mm, ahí se genera un poquito de debate porque en la Tierra, digamos, nosotros medimos las ondas que se generan, ¿verdad? Entonces, con sismos podemos ver cómo es el interior de la Tierra, aunque no tengamos, aunque no tengamos el, ¿cómo se llama? Aunque no veamos el interior de la Tierra. Pero sí habría que medirlo teniendo un sismógrafo en el planeta, ¿verdad? Como en Marte, que sí tenemos. La geofísica, pues son usar métodos geológicos y físicos para poder entender más. Entonces también tiene que ver como el estudio de la gravedad, del magnetismo de ciertos planetas, ¿verdad? Y la geomorfología, que ya casi vamos a ver un poquito más qué es como el estudio del relieve, ¿verdad? Como este relieve se me hace conocido, ¿cómo podemos entenderlo? La telemetría también puede ser como el uso de ciertas cámaras o sensores que nos den imágenes de algún tipo de, de frecuencia, de radar, algo que queramos ver, que podamos transformarlo para estudiar esto, ¿verdad? Entonces a veces se usa solo para saber ciertas composiciones principales, a veces se usa ya para saber cómo es el relieve, cómo son ciertas características, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer, pero tal vez el punto es como qué podemos medir directamente y qué no. O sea, no es lo mismo que yo pueda ir a picar una roca y traerla y ver si hay fósiles ahí, ¿verdad? Porque no puedo ir ahorita hasta, hasta otro planeta lejano. Entonces, más o menos es un poco de lo que vamos a ver ahorita, de cómo podemos aplicar y qué cosas también se pueden esperar eh, en aplicar a la geología planetaria desde lo que se hace ahorita en la geología tradicional. Entonces, si vemos esta imagen, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos ver a grandes rasgos? ¿Qué se imaginan que es eso? Es una imagen aérea. Ahí muy general. No es tampoco como que les espere que digan una palabra ahí, como qué parece que hay ahí. Estamos en una zona de desierto, estamos en una zona de montañas, hay agua o no hay agua. Montañas, tal Que hay un vez. río. Ajá, hay río, ¿verdad? Estos son como ríos, todos estos, ¿verdad? Aquí hay una parte alta que no deja como que pase este río, como que se vaya por acá. Pero principalmente son como estos canalitos de río, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá. Entonces ya a simple vista uno empieza a caracterizar lo que puede ver. Entonces, la geomorfología es el estudio de la forma del terreno, ¿verdad? Y darle características de cómo se formó, de la génesis, ¿verdad? Y cómo se relaciona con el entorno. Entonces, antes de que uno vaya al campo a hacer un análisis, normalmente uno hace un estudio de la forma del terreno para saber qué puede esperar, ¿verdad? Porque si yo sé que va a haber una montaña fuertísima y yo ocupo ir a la cima de la montaña para sacar una muestra y ver qué hay ahí, porque gracias a eso voy a descubrir, no sé, un fósil que había o que esperaba o algo que me vaya a dar lo que yo quería para investigación, antes voy a hacer un análisis del terreno, ¿verdad?
ver qué hay, qué no y prepararme para eso, ¿verdad? Entonces ya más o menos yo digo, uy, mira, si aquí hay una montaña de cierta forma, puede ser que en esta haya un cambio de rocas que me interese para saber cómo se formó, no sé, San José o las montañas de Escazú, etcétera. Entonces es el análisis general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este análisis rápido que hicimos, bueno, hay ríos, hay una parte alta, posiblemente aquí hay una parte montañosa donde hace que haya una pendiente para que el agua vaya cayendo con más velocidad, ¿verdad? Como es de hacia este lado, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo que hay estos canales. Eh, y si pasamos la imagen y vemos esto, ¿qué pueden imaginarse también ahí? Que hubo un río. Ujú, ¿verdad? Como que quedan estos canales igual y estas formas, como que son muy similares, ¿verdad? Como que estas uniones van saliendo por acá, igual como que vienen de una zona como similar y van ahí, como dejando estos depósitos que vienen acá. Entonces uno empieza a asimilar estas partes de la geomorfología con cosas que está viendo, ¿verdad? Y bueno, en este caso también es un poco más evidente que esta imagen tal vez no es de acá por los cráteres, ¿verdad? Pero ampliándolo ya un poquito más, ya se ven cráteres más grandes, ¿verdad? Y se pueden ver otras características del terreno que ya uno dice, ah, bueno, esto es una imagen de Marte, en el que tal vez vimos una imagen similar comparada de la Tierra con una imagen de Marte en la que pudo haber eh, existido un canal o ciertos ríos que bajaran por acá, ¿verdad? Y que esto es como un tipo, un deltita que me generara. Ahora con las últimas imágenes que se ha visto en el rover, se ven como lo que se esperaría de las rocas que se ven en un delta. Entonces a veces se ven capas sobre otras, ¿verdad? Con diferentes formas, eh, como, como lo que se esperaría en zonas como esta, donde hubo ríos, o que se asocia más bien es como los que se ven en la Tierra, con lo que lograron tomar en fotos ahí, ¿verdad? Que a veces se ven las capitas en otras direcciones inclinadas y eso es súper importante porque entonces ya la parte de tener la confirmación, como dijimos ahorita, ah, mira, sí, parece que es un río, ya también se puede tener la, la, la idea de las rocas que están ahí y, y ya después tal vez sí se puedan tener ya más detalles químicos y ver qué composición tenía, ¿verdad? Que también se puede caracterizar mucho. Hay muchos artículos que son súper interesantes sobre los cráteres de colapso, ¿verdad? Por ejemplo, este que está aquí, este de aquí parece que está bastante viejito, pero es súper grande, ¿verdad? ¿Será un cráter de colapso o será otra cosa? Igual que este. Es como grande, pero no está muy profundo. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pudo haber sido que fuera muy viejo comparado con estos otros nuevos, ¿verdad? Todo eso uno lo puede ir como analizando. Entonces, ahora sí, hay gente que agarra imágenes súper detalladas y se pone a caracterizar los cráteres, cuáles son más viejos, cuáles son tantos, ver qué, qué explosión son, qué forma tienen. A veces, dependiendo de si el círculo es muy menos elipsoidal, ¿verdad? Como que no está tan aplanado, ¿no? Se puede saber en qué dirección venía el asteroide. Entonces, todo eso se puede ir haciendo, ¿verdad? Más ahorita que tenemos mucho acceso a la información. Entonces es como la parte de la geomorfología que se puede ir viendo desde la parte planetaria. Hay características que no son tan fáciles de ver, ¿verdad? No vamos a poder esperar, por ejemplo, en un planeta como Marte, que tal vez no se ven los ríos activos, tener algo tan dinámico como lo vemos acá. Pero por lo menos ya con estas dos imágenes nos damos una idea de lo que hubo, ¿verdad? De que, ah, mira, sí tiene una relación y puede ser algo muy similar. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna duda?
Bueno, la parte geofísica es el estudio, entonces, ya utilizando métodos geofísicos. eh, en algún momento se ha estudiado la Tierra, ¿verdad? Se sabe que tiene un magnetismo de cierta forma, con mediciones, con cálculos, las mismas rocas y los minerales. Cuando hay algunos minerales magnéticos, nos dicen que el magnetismo de la Tierra ha cambiado con los años, ¿verdad? Eh, y entre la parte geofísica, ¿verdad? Podemos tener diferentes métodos de medición, ¿verdad? Entonces podemos medir el magnetismo de las zonas, podemos medir los sismos, podemos saber la dinámica de la Tierra por cómo se va moviendo y cómo se esperaría que se moviera, ¿verdad? Y se pueden hacer muchas mediciones directas en la Tierra, digamos, con equipo en la superficie, pero que al final nos van a dar datos indirectos porque no podemos estar ahí adentro mm, midiendo lo que está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si saben cómo es que podemos llegar a entender que la Tierra tiene diferentes capas, ¿verdad? Eh, alguna podría explicar así, que diga, ah, bueno, le doy 5 millones, no mentira, eh, después me llegan a cobrar. Como que pudieran explicar bien el por qué es que se comprobó que hay diferentes capas en la Tierra, si no podemos llegar ahí. Ni idea, la verdad. Bueno, una de las principales formas, ¿verdad? Es mediante la sismología. En algún momento, la sismología es como, por ejemplo, empezar a pensar en ondas y cuáles son las ondas más comunes que hay en nuestro día a día. A mí me gusta siempre explicarlo como el sonido, ¿verdad? No es lo mismo llegar y hablarle a alguien a través de una puerta, ¿verdad? De madera o a través de una pared de concreto, ¿verdad? Uno genera la voz, el sonido y él se transporta, ¿verdad? A través de ondas y atraviesa ese material. Entonces lo que pasa es que en algún momento empezaron a estudiar los sismos. Realmente la sismología nació de, de estudios por la guerra nuclear, porque es se trató de medir explosiones, entonces lastimosamente esta, esta parte de la ciencia creció mucho por las guerras, ¿verdad? Porque querían tener sismógrafos en todo el mundo para poder detectar dónde es que habían explosiones. Y gracias a eso también, pues, se pudo empezar a estudiar más la parte del mundo y toda la sismología. Entonces empezó a ver que las ondas se movían de una forma muy pareja en ciertas direcciones, ¿verdad? Como toda esta parte de acá, pero que cuando tenían sismógrafos alrededor del mundo, en ciertas zonas parecía que duraban más en llegar, ¿verdad? Como ya toda esta parte de aquí duraban mucho tiempo o a veces ni llegaban ciertos tipos de ondas y en otras partes ya casi que se perdían y solo llegaban algunas, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer análisis, ¿verdad? De por qué, por qué es esto. Y es que con las ondas pasa entonces como si yo estoy a mucha distancia o que si estoy a través de una pared de cemento o si es una pared de madera, puede que las ondas se comporten de cierta forma. Entonces empezaron a detectar, por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Que estas todo bien, llegaban bien, pero aquí de un pronto a otro cambiaba las ondas que detectamos y entonces vieron que es que, a ver, para agarrar un colorcito más fuerte, que que a cierta profundidad la onda rebotaba y pasaba, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron fue, no fue nada más un terremoto que llegó y se hizo y se comprobó esto, sino agarraron un montón de terremotos del catálogo y empezaron a analizar y vieron que la mayoría de terremotos a cierta profundidad, bueno, de ondas a cierta profundidad se cambiaba su dirección. Es como esto que le enseñan a uno, ¿verdad? De refracción y reflexión, de que entonces el agua, ¿verdad? Me cambia como el ángulo del rayo
eso es parecido a lo que sucede. Entonces, la onda al entrar en la superficie cambiaba su dirección y reflejaba diferente. Entonces empezó a comprobar de que a cierta profundidad las ondas cambiaban. Y lo que sucede, ¿verdad? Este es el manto y este es el núcleo. El núcleo se considera de que tiene como un comportamiento líquido. Entonces, a las ondas S, después, si les gusta, podemos hablar de cosas sismológicas, pero las ondas S no les gusta moverse en líquidos, entonces simplemente se pierden totalmente. Entonces decían, bueno, ¿y las ondas S por qué no se ven en ninguna otra parte? Entonces empezó a asumir de que el núcleo interno es líquido y que entonces por eso es que las ondas S no se logran transportar. Entonces empezó a generar, ¿verdad? Toda esta teoría, a calcular mejor las profundidades, a saber cuál es el espesor, porque normalmente a uno nada más le enseñan, bueno, estas son las capas de la Tierra, tiene un espesor de tanto, tanto y tanto, pero no es que nada más llegó a alguien, se le ocurrió y lo inventó, sino que hay métodos por los que se empezaron a calcular. Y también hay otros métodos que se han comparado, que es como con la química, diciendo, bueno, si en algún momento la Tierra tuvo una composición de cierta forma, tuvo que haber evolucionado, ¿verdad? Por estas cosas químicas, hay más a detalle los elementos y cómo se van transformando, ¿verdad? Eh, para poder ver la transición que tendría las capas de la Tierra. Y hay muchos modelos químicos que han coincidido muy bien con lo que es lo observado del cómo van saltando los sismos. Eh, ¿Qué les parece? ¿Sí se entendió? Que a veces quiero usar palabras muy geológicas y después digo, ay no. Sí, entonces más que todo es como para que se puedan ver que estos datos no son inventados, sino más que todo que hay mucho estudio detrás que nos puede ayudar a comprobar. Y también hay análisis generales de cómo son los núcleos de los otros planetas, ¿verdad? Tal vez no tenemos tanta certidumbre sobre cómo son, pero se pueden comparar muy bien al tener la idea de eh, cómo es el interior de la Tierra con todos los datos que tenemos ahorita y tratar de compararlos con otros planetas, ¿verdad? Más que todo el sistema solar, que se podría pensar que tienen una composición o un comportamiento similar. Y entonces se han hecho cálculos de cómo podrían ser estos núcleos, pero podemos verlo después cuando ya veamos un poquito más de la geología planetaria. Otro tema un poquito, bueno, general, pero no tan general. ¿Saben qué es la tectónica de placas? Sí, no tanto. Yo sé que se ve un poquito en el colegio, pero tal vez se ve muy rápido, entonces eh, realmente no es como tan interesante. Bueno, entonces, qué dicha que bastante sí saben. Vamos a ver un poquito entonces. La tectónica de placas era una teoría. Yo creo que ya casi que se considera totalmente, bueno, ya dejó más de ser teoría, porque se ha comprobado mucho con instrumentación, ¿verdad? Que esto existe. Entonces, la tectónica de placas es la responsable de explicar el movimiento de los continentes y esto también es la que ha hecho o la que provoca muchos sismos y que existan los volcanes. Eh, Se puede pensar que son como placas que están flotando, ¿verdad? En la Tierra, que se están moviendo unas con otras eh, y cumple con el ciclo, ¿verdad? Como el ciclo de las rocas, que se van generando nuevas rocas en alguna parte y en otras se van como deshaciendo, ¿verdad? Entonces como que se van reciclando. Y muchas veces se habla también de algo que es muy chiva, que es como de que si no existiera la tectónica de placas realmente, tal vez no habría vida en la Tierra. Entonces, gracias a esto es lo que nos propició, ¿verdad? Que ahorita haya una atmósfera como fuera,
que tengamos condiciones para poder vivir y todo. Y también entonces es muy importante para pensar ya después en la parte planetaria, porque también es importante ver si hay o no hay tectónica de placas o cómo es esta interacción de la Tierra, ¿verdad? Y que también nos ayudó mucho a que podamos estar ahorita una, con una atmósfera con las condiciones para la vida de la forma. Entonces, aquí vimos como en el mapamundi, ¿verdad? A veces uno ve estas líneas que son fracturas. Aquí en Costa Rica, que hay como un montón de partes del rompecabezas, ¿verdad? La placa del Cocos, la placa del Caribe. Por aquí hay otra más pequeñita que se llama la microplaca de Panamá. Y si nos ponemos a ver, se divide un montón. Todas estas son placas, ¿verdad? Pero como todo, tiene que haber ciertos movimientos entre ellas, porque hay presiones y movimientos, ¿verdad? Que a la vez son estos los que nos generan ciertos sismos. No todos los sismos son de movimiento de placas tectónicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que son como fallas más locales, más pequeñitas, que igual pueden generar sismos, pero muchos de los esfuerzos grandes que vienen del alrededor sí son provocados por las placas. Y si vemos entonces de nuevo cómo es la composición de la Tierra a profundidad, esta capita de acá, ¿verdad? Que sería la corteza, van a ser donde están las placas y donde están flotando. Y esta parte del manto es la encargada de poder ser como lo que hablamos de que están flotando en un líquido. Pues realmente no es un líquido, sino se comporta a veces como un líquido porque está muy caliente y porque tiene cierta presión. Entonces ya vamos a ver un poquito más. Y aquí es muy curioso porque pues hace realmente no tanto esta teoría no existía o no era tan clara, ¿verdad? Podíamos saber que habían ciertas montañas, que habían zonas donde temblaba más, donde no temblaba tanto. Y me pareció muy chiva poder hablar ay, cámbiese, ahí está, de Marie Tarp, ¿verdad? Que ella fue geóloga y cartógrafo, que descubrió la dorsal mesoatlántica, ¿verdad? Y colaboró demasiado en lo que fue como a darle potencia a lo que es la deriva continental, generando también uno de los primeros mapas del fondo oceánico, ¿verdad? En ese momento era fatal. eh, Ella luchó demasiado por investigar y también en ese momento era como que ni siquiera se les dejaba entrar a los barcos de investigación. Entonces, eh, es bastante conocida y pueden buscar bastante sobre ella, porque entonces ella empezó a agarrar toda la información que le llegaba, empezó a dibujar y empezó a hacer mapas chivísimas del fondo oceánico, ¿verdad? Viendo que y en ese momento no podíamos nada más llegar a Google Earth y ver cosas, ¿verdad? Entonces empezaron a ver que el fondo oceánico no era nada más ahí algo plano totalmente, sino que habían quiebres, que habían brincos. Entonces, eh, esto ayudó mucho, ¿verdad? A que se pudieran determinar bien estas teorías y saber bien que en algún momento tenían que haber diferencias en el océano con lo que se encuentra tal vez en la superficie, ¿verdad? Y cómo esto llegó a asociar. Y ya casi vamos a ver un poquito más, porque es que también la parte del océano es importante. Entonces, por si quieren buscar de ella, y la verdad es como que me parece que siempre es un punto muy chiva de cómo luchó por eso para poder dar el espacio, ¿verdad? A las mujeres y que puedan también ver ese espacio que, que se pueden seguir generando cosas muy chivas eh, y que cada vez se va abriendo más estos espacios para que puedan aprender bastante, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, como ya tenemos Google Earth, les quería decir qué logran ver en este mapa, si quieren rayar algo. Este es Costa Rica, ¿verdad? Eh, ¿Ven relieves raros? Ujú. Como esa parte más verdosa, supongo que tiene que ser como la parte más alta. Estas. Ajá. Ajá, sí, también. Sí, estas son como las partes montañosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de, de mapas o así que a veces ayudan a ver el relieve.
Bueno, este que es el lago de Nicaragua, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, iba a escribir, pero bueno, yo la verdad tenía esto para escribir según yo. Entonces este es el lago, ¿verdad? Este entonces sería como la cordillera Talamanca. Aquí está todo esto que me acaban de dibujar, que quería que también lo dibujaran. Esto, esta línea roja que ven acá, ¿qué creen que puede hacer? Toda esta aquí. No sé, tal vez la diferencia de terreno entre los mares y los océanos, ¿o no? Sí, hay un brinco, ¿verdad? En la profundidad ahí o sea, que en algún momento el mar, que ahí sí hay un diferente de profundidad, ¿verdad? En el mar. Entonces sí hay eso, pero también hay algo que ahorita lo vamos a explicar un poquito, que nos va a explicar qué es esta grada que hay aquí, ¿verdad? Entre esta parte profunda del mar y esta parte más superficial. Después esto que ven acá, que también marcaron, estas son islitas de la cordillera volcánica del Coco, cordillera submarina del Coco. Entonces son volcancitos, ¿verdad? Submarinos que vienen desde mucho más adentro, desde las Galápagos, que están entrando, están moviendo en esta dirección hacia Costa Rica, ¿verdad? Poco a poco ahí pensándolo lentamente. Y estas otras también son fracturas que hay en la parte oceánica, ¿verdad? Que claramente también, como son fracturas y se ve así como todo resquebrajado, eso también nos puede generar sismos. Aquí hay otros como cerritos y otras cosas que tal vez no se ve mucho, ¿verdad? Pero también son cambios importantes. Aquí hay otras fracturas grandes, que es como lo que se llama el escarpe de Hess. Y aquí también hay otras fracturas, ¿verdad? Como triangulares, que son de este mismo quiebre, como que podría asociarse a este bloque. Que aquí viene una zona de fractura grande y, y entonces eso hace también, si vemos estas fracturas que hay acá, también vemos la forma que tiene el terreno de Panamá, por ejemplo, y que hace como un quiebre raro. Eso lo podemos explicar también con lo que es la tectónica de placas, que ya casi lo vamos a ver. Sí, Cassandra, ¿tenía una duda? Sí, iba a preguntar si la raya esa roja grandota tiene que ver algo como con los límites de placas. Sí, correcto. Es un límite de placa. ¿Sabes cuál? Podría batear o decirlo. Eh, no, creo que entre la del Coco y la otra no sé. Ujú. Sí, entre la Coco y Caribe. Exacto, son como las dos principales placas, ¿verdad? Todas, como toda esta sería una placa, bueno, ya arruiné todos los garabatos. Y toda esta sería la otra. Entonces Costa Rica realmente está sobre una placa, ¿verdad? La placa del Coco es la de abajo y esta sería la del Caribe. Se puede subdividir más porque hay gente que dice que aquí hay otra placa, ¿verdad? Y por cosas ahí geológicas más fuertes y por los sistemas de fallas que hay. Sin embargo, por el momento se puede saber que esta parte aquí es la del Caribe y esta sería la placa del Coco. Entonces, con solo ver Google Earth ya podemos ver bastantes cosas, ¿verdad? Antes jamás se podía ver esto. Entonces es muy provechoso tener esta herramienta. Si quieren ponerse a jugar y ver cosas también ahí en otros países o más, o cómo continúa este borde, este límite de placa, ¿verdad? También pueden hacerlo y si tienen dudas ahí me preguntan, pero ya tenemos acceso a mucho de esto. Entonces también como la parte geomorfológica, ¿verdad? Es muy importante porque también podemos correlacionarlo. Si vemos los volcancitos, voy a quitar los rayonazos. Si vemos estos volcancitos también, uno ve que tiene como formas muy cónicas, ¿verdad? La mayoría se pueden ver así como un volcán, como uno dibuja en en la escuela tal vez, como ahí súper triangularcito.
Entonces, también se puede imaginar uno. Hay otros que no, que ya son rarísimos, pero la mayoría uno puede decir sí, son volcanes. Eh, con el terreno, bueno, a veces sí, la forma tiene mucho que ver. Ya aquí hay cosas como esta fractura, ¿verdad? Que también tiene que ver como con esta línea acá de Punta Urica y otras cosas ahí como raras que uno puede deducir, pero ya son como tal vez mucho más detalladas, que conllevan más tiempo. Y para ya poder explicar un poquito más sobre este límite de placa que vemos acá, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí en la cabeza, vamos a pasar al siguiente gráfico, que sería eh, sobre sobre cómo son los límites de las placas, ¿verdad? Si lo vemos, esto sería una placa, ¿verdad? Lo que vemos en la superficie. Esta acá y esta acá sería otra placa que se están moviendo ahí. Entonces, ¿habían escuchado sobre el término de subducción? ¿O es totalmente nuevo? Yo no. Bueno, entonces, como hay diferentes placas, ¿verdad? Flotando sobre esto que es como el manto, tenemos una placa, digamos, aquí podemos imaginarnos a Costa Rica, ¿verdad? Tenemos el terreno de Costa Rica con los volcanes en el centro y aquí hay un hueco grande que se nos hace muy parecido a lo que veíamos ahorita en Google Earth, toda esta zona de acá, que hay como una gradita y una diferencia de terreno. Esta, esta trinchera que le llaman, ¿verdad? La trinchera es el brinco que tiene una placa contra otra porque una placa se está metiendo debajo de la otra. Se está subduciendo. Ese es el nombre que, de donde viene, ¿verdad? La subducción, porque la placa esta se subduce. Entonces, ¿por qué es que tenemos normalmente una idea de que entonces la placa se va subduciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprobar que la placa se va subduciendo y que arriba esté, por ejemplo, los volcanes o que esté Costa Rica? Porque al interactuar esta placa que va bajando con esta placa que choca aquí, es lo que nos va a dar la existencia de por qué hay volcanes, ¿verdad? Al final, entonces, al chocar acá, aquí va a haber un punto de mucho calor y presión que me va a generar los volcanes y que vayan saliendo burbujitas de magma para generar la cordillera volcánica, ¿verdad? También, al haber esta presión, es normal que se levante la parte más cercana a la trinchera, ¿verdad? Esto va a estar y llegan y chocan, y entonces empieza a levantar esta parte de acá, y entonces me va a generar que este terreno que esté frente a la parte que choca salga a la superficie, ¿verdad? Entonces, más bien esta parte aquí va a ser cuando la placa viejita va a llegar y se va a meter de nuevo al manto para ser reciclada. Y en esta parte, ¿verdad? Entonces, como hay un choque, vamos a tener mucha presión y va a levantarse el terreno. Como todo tiene que balancearse, en esta parte aquí, como estamos jalando, ¿verdad? En esta donde dice dorsal oceánica, más bien lo que va a pasar es que se va a ir separando poco a poco. Y esta parte lo que me va a generar es una liberación de presión, ¿verdad? Como si estuviéramos jalando un lado y hubiera un tractor. Entonces en esta parte más bien va a liberarse tensión y aquí más bien va a haber mucha presión. Entonces, hay otros límites que son como laterales, ¿verdad? Pero son un poquito más difíciles. Y si volvemos aquí a Costa Rica, ¿verdad? Podremos imaginarnos que, entonces, si aquí es el límite de placa, por acá abajo esta placa aquí se está metiendo debajo de Costa Rica, ¿verdad?
¿Comprenden eso más o menos? ¿O es como muy imaginario? Es como que... Ok, entonces, como esto está entrando aquí, ¿verdad? Vamos a tener que toda esta zona de Costa Rica está emergida por lo mismo, porque estamos teniendo mucha presión. Cuando tenemos sismos de subducción, tenemos que, pues, casi siempre son como en esta parte de Costa Rica, porque la placa de abajo está interactuando con la placa de arriba. Y esto provocaría entonces mucha fricción, ¿verdad? Como también tenemos una zona muy común entre, bueno, no muy común, como tenemos una línea acá, ahí está, ya, así. Como tenemos una línea acá de subducción, los volcanes normalmente se funden, bueno, las rocas se funden como alrededor de 100 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Para generar los volcanes. Y están muy alineados con lo que es la línea de subducción. Entonces, los principales volcanes de Costa Rica están como alineados en esta dirección y están paralelos a lo que se ve acá. Entonces, ustedes pueden llegar a dibujar en Google Earth, marcar los volcancitos principales y van a ver que son súper paralelos a la línea de subducción aquí, porque tienen que tener cierta profundidad para poder generar el magma. Estas se las explico aquí, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto, aquí en esta parte donde se llama dorsal se separa, como que se está estirando, estirando, y aquí más bien llega y se subduce. Y entonces en algún momento se tiró esta teoría y decían, bueno, está bien, yo le creo que en alguna parte se esté hundiendo la placa y otra se esté generando, porque ahora sí tenemos la parte oceánica, pero ¿qué es lo que me provoca a mí que la placa tectónica se mueva? ¿Qué es lo que hace ese movimiento, verdad? Entonces ya llegaron a explicar y empezaron a pensar, bueno, ¿qué es lo del mecanismo que puede hacer que haya ese movimiento? Y se pudo describir con lo que son las corrientes de convección, que es como, en este caso, lo que más podríamos ver es como una olla, ¿verdad? Hirviendo, una olla a presión, en que el agua caliente sube para enfriarse con el ambiente y hace que baje el agua un poquito más fría para que vaya teniendo como un ciclo de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, como que esto va pasando mucho con los materiales que se calientan. Igual ocurre en la atmósfera. Si vemos o hablamos de cuando viene un frente frío, es que viene como un frente de aire frío, ¿verdad? Y que está tratando de, más bien, hacer este ciclo de que suba el aire caliente por la densidad y va a bajar ciertos aires más fríos como para ir haciendo estos ciclos. Entonces, lo que se planteó fue que hayan estos ciclos, ¿verdad? De, de convección aquí, a ver ahí, en estas partes, que van a ser el motor que me va a ir empujando estas placas, ¿verdad? Ahí sí ya es muchas cosas más, pero se ha comprobado de muchas maneras y gracias a eso es que se mueven los sismos, que se mueven las placas y nos genera sismos. Entonces ya con estos detallitos se ha visto cómo es que se mueven o interactúan una placa con otra. En estas partes chocan entre ellas y en estas partes del océano más bien se separan. Y esta interacción hace demasiadas o juega un papel súper importante en todo lo que fue la parte de la como de la creación de las placas, pero también de la formación de la Tierra, como para que hubiera vida, para que hubiera todo esto. Sí, tenían dudas. Una preguntita, Ujú. digamos, las placas son como tan grandes y o sea, ¿qué es lo que pasa que se haga como un sismo o un volcán en un punto como tan específico con las placas siendo como tan grandes? ¿Qué pasa ahí? Ok, que ¿por qué en un punto tan específico de la placa? Dice. Ajá, Ah, ok. Es más que todo, por ejemplo, bueno, primero voy a explicarlo con sismos y después con los volcanes. A veces, bueno, el cinturón del fuego del Pacífico, sí lo han escuchado ese nombre, como que hablan, el cinturón de fuego del sí. Pacífico. Ok.
ese cinturón de fuego del Pacífico es como esta zona de acá, ¿verdad? Que es normalmente donde hay más terremotos. Es justo donde están las placas de la zona, donde hay zona de subducción. Y es porque como en esta zona hay tanta interacción, ¿verdad? En el puro límite, ahí es a donde está el choque casi que directo. Entonces ahí están tratando la placa de hundirse respecto a la otra. Y justo en ese punto es a donde más hay sismos. Ya cuando la placa llega a más profundidad, es tan caliente que en realidad no hay tanta fricción entre las placas. Entonces, por eso es que normalmente los sismos ocurren en esta parte del límite de las placas. A veces ocurre uno que otro medio adentro de la placa, pero no es como muy grande. Ocupa como esta zona de contacto entre los bordes, ¿verdad? Más que todo. Y también para la parte de los volcanes, es más que todo por el hecho de hay varios tipos de volcanes, pero los más comunes o los que tenemos como en Costa Rica es que, ¿verdad? Toda esta zona de a donde la placa empieza a cambiar el color, toda esta zona donde la placa empieza a chocar contra la otra y hay mucha fricción, eso ahí nos genera los sismos. Entonces, por eso es que más que todo es el límite de la placa el que nos da. Ya más acá, por acá en esta zona de aquí, ya no hay tanto esfuerzo, ¿verdad? De un bloque con otro porque no hay, no, ya está muy largo, ya no transmite esa fuerza de una placa por otra. Entonces, más que todo sería donde está la interacción, ¿verdad? De esta placa con la otra. Y muchas veces, si uno llega y proyecta los sismos que hay, los que han habido, puede ver como se va hundiendo la placa y uno llega y casi que puede dibujar bien la placa donde va bajando debajo de Costa Rica, ¿verdad? Y con los volcanes también es que la placa va bajando y a cierta profundidad tiene que llegar a cierta temperatura y a cierta presión específica para poder que se funda de nuevo la roca y que vaya saliendo como burbujitas de volcanes, ¿verdad? Entonces, en esta parte aquí se hunde la placa y vas generando magma nuevo a cierta profundidad y empiezan a salir como burbujitas y se genera un volcán, ¿verdad? Obviamente eso es lentísimo, no es que pase la noche a la mañana, pero es un proceso que va haciéndose. Entonces, dependiendo de la inclinación de la capa, se puede esperar que haya un volcán a cierta profundidad, eh, cosas así, ¿verdad? Por eso es que es más común que estén cerca de las zonas de unión de placas, no tan perdido de la nada. Sí pasa, pero por otras razones, que ya son como un poquito más como Hawái o Galápagos, que son como puntos anómalos de volcanes. Más o menos. O todavía quiere como otra explicación de otra parte. Así está súper bien, Sí, gracias. perfecto. ¿Alguna más tenía alguna duda? Bueno, eh, iba a ponerme mucho más a explicar como el origen de la Tierra y todo esto, pero no sé si ya sería demasiado largo o, o si hacemos una pausa, igual quisieran escucharlo o lo dejamos para la próxima, porque ya casi que iríamos por las 2 horas. Creo que la parte que faltaría sería como media hora, que sería como hablar un poquito de esto. Prefiero que lo hagamos la próxima vez, como ya es tarde. Más o menos como cuánto dura el otro tema que quería hablar. Como media hora, pero digamos, hacer como 5 minutos de ir a tomar agua y seguir, o prefieren que mejor después para que no nos embotemos. Yo puedo seguir, todo bien, pero también puedo Yo, parar de... yo no tengo problema, pero no sé los demás y usted. Sí, Sí, yo exacto. tampoco. Yo Tal vez tampoco hacer una tengo problema. pausa. Bueno, hagamos una pausa a ver qué hora es. Son las 8:48. Puede ser a las 55. Y bueno, es que tampoco quiero que.
Bueno, Igual, hagamos. Ujú. digamos, no sé si nos quedamos hasta las 9 y tal vez no se va a cubrir como bien el tema, entonces, o sea, Sí. como tan pausado y así, entonces, Ujú. No, no, si no, sigámoslo después mejor. Y así, más bien, si tienen dudas o si quieren, podemos ver como que podemos hacerlo con más tiempito. La otra, la otra parte sí la podemos ver más. Como, sabes que aquí también ya era demasiados temas aleatorios. Por el momento, más bien, entonces, no sé si tienen dudas, si más bien muchas cosas se les han aclarado o más bien eh, le generaron curiosidad o ya era como conocido para ustedes. ¿Qué les pareció? mm, me pareció a mí todo súper bien, la verdad, refresqué un montón de conocimientos que, bueno, de cosas que hace un montón de tiempo no, la verdad no veía. Está muy interesante todo y sí me generó mucha curiosidad. Necesito como analizar y repasar y todo para como terminar de entender súper bien. Bueno, perfecto. Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? También hay muchos Vieron procesos que que tenemos día a día que también se pueden ir pensando como eso tiene una explicación científica. Sí, perdón, ¿qué me ibas a decir? Sí, es que yo desde antes tuve una duda, pero quería como dejar terminar el tema de los volcanes, ¿verdad? Y demás, esto de las placas tectónicas, y eso especialmente sobre como la composición de las piedras. Yo Ujú. estoy muy interesada como por el área de la química y hace un tiempo estábamos viendo como propiedades de los compuestos orgánicos y demás. Y bueno, entre esas, no sé, como que vino el tema de conversación las piedras y nuestro profe nos estaba hablando como que es muy común encontrar piedras que estén compuestas de carbonatos de calcio y demás. Y nos estaba hablando sobre, bueno, diferentes como piedras preciosas, también llegó el tema de diamantes o así. Y en general quería saber como cuál es la composición más común de encontrar piedras además de eso, porque no sé, o sea, me interesa mucho. Y ¿cómo logra un geólogo poder, digamos, darse cuenta de los compuestos que tienen estas rocas? O sea, digamos, si tienen como que meramente llegar, ir al campo y, no sé, tratar a la roca o cómo se logra eso. Ok, a grandes rasgos, ¿verdad? Eh, Obviamente vamos a pensarlo como desde el punto de vista de que yo voy al campo y más o menos asumo que hay, ¿verdad? No tan químico como de que yo voy y hago un análisis químico para ver composiciones precisas, ¿verdad? Eh, Dependiendo del tipo de roca que se espera en cierta zona, vamos a poder saber qué composición general hay, ¿verdad? A grandes rasgos. Eh, Ahorita que para aprovechar. A ver qué se hizo. Uno de los materiales más comunes de la superficie es el sílice, ¿verdad? El sílice está en muchas rocas, es un gran porcentaje de la roca volcánica. Entonces, hay muchos silicatos, ¿verdad? Entonces, se puede llegar a encontrar muchos óxidos de sílice, que casi que el óxido de sílice es cuarzo. Entonces, esto eh, casi que normalmente viene de la composición primaria de las rocas volcánicas. Las rocas volcánicas tienen lo que se llaman como minerales formadores de roca, que son los que más se pueden encontrar, que son los más abundantes y que son como a partir de donde se empieza como toda esta formación química desde la roca del magma, que es como muy básico, hasta que ya se empieza a transformar un poquito, a hacerse un magma un poco más ácido, ¿verdad? Entonces como que hay una evolución dentro del magma, ¿verdad? Que me va generando y cambiando estos minerales eh, eh, como entre sí. Entonces, si vemos la Tierra como una sola, entonces sí sería como muy aproximada de que la mayoría tiene mucha parte de sílice. Pero la roca volcánica, al externarse y ya salir a la superficie y transformarse, es cuando se empiezan a llenar ya de ciertas cosas como más carbonatadas, se pueden formar, por ejemplo, lo que son las calizas, que son casi que puro carbonato de calcio, ¿verdad? Que entonces ya se forman por materiales biológicos, etcétera.
em, y ciertos minerales nos dan la idea. Entonces, si yo voy a una zona de volcán, yo ya me esperaría ciertas rocas ígneas que posiblemente van a ser mucho vidrio volcánico, que van a tener cuarzos, que van a tener ciertas cositas. Si vamos a una zona un poco más plana, voy a encontrar más que todo rocas sedimentarias o más sedimentos, ¿verdad? Y ahí sí tal vez a veces cuesta un poquito más, pero uno puede ver como que qué minerales hay para poder esperar qué composición tendría. Igual como la playa. Uno va a la playa y uno a veces ve los tipos de roca, bueno, la arena, ¿verdad? A veces cuando van a la playa y ven que es súper oscura, así como creo que Playa Minas, que es como bastante conocida. En TikTok ahora han salido cosas. Entonces, Playa Minas tiene una arena negra, 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 negra y es muy linda. Pero si ustedes van con un imán a esa playa, toda la arena se le va a quedar pegada a ese imán, porque lo que hay es pura magnetita, ¿verdad? Que es un óxido de hierro que viene de ciertas rocas volcánicas que hacen que esa parte se erosionara. ¿Verdad? Entonces es como un poquito de todo. Uno llega y analiza con lupa qué minerales hay y más o menos con eso puede saber, pero también el origen de la roca nos va a decir más o menos qué esperar de la composición. Entonces, no sé si más bien quiere preguntar algo más a detalle como eso, o si ya me desvié mucho de la pregunta. No, sí entendí bastante, más Sí, bien, muchas gracias. sí, sí, sí. Es Probablemente que, ya que vayamos a hacer como más sobre esto, ya ujú, tenga más preguntas ahí organizadas. sí, sí, perfecto. Pero es que sí, es como muy variable. A veces uno es como, bueno, si voy a zona volcánica, me esperaría ciertas cosas. Si voy a una zona con rocas sedimentarias, podríamos ver un poco más química de ciertas rocas, características y así. Entonces, pues sí, es que la verdad es un poco amplio, ya cuando me puse a pensarlo. Pero sí, claro, el taller es y sacarle provecho. Ahí podemos ver varias muestras, podemos ver minerales, lo que les llame más la atención, ¿verdad? Entonces, ahí les avisaremos más adelante como con toda la logística. ¿Alguna otra duda o estamos? Bueno, lo mío no es como una duda, Ujú. más bien es como un comentario. Quería decirle que yo lo admiro muchísimo, la verdad. Llevo como varios meses siguiéndolo en Insta y he visto como lo que ha estado subiendo y así. Y me parece muy interesante porque, bueno, yo también soy de Geo Ah, y qué bueno. y siento que en Geo no hay como tanto esto de divulgación, entonces siento que es, no sé, bastante importante. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que me ha pasado mucho como al ver el hecho de que mucha gente no es que no le interese la geología, es que casi no se entiende qué es la geología. Entonces es un poco complicado y vas a ver que es bueno tal vez que ahora que estás en geología, el hecho de, ok, uno está estudiando algo, tal vez que es muy científico, pero no a cualquiera le puede llegar a hablar con palabras así. Entonces también es como eso complicado, ¿verdad? Como el hacer ver con otra cara las cosas. Y entonces sí, es algo como lo que me gustaría ir haciendo y obviamente poder compartir. Entonces muchas gracias por el comentario y, y cualquier cosa aquí estamos, ¿verdad? Para sacar dudas o lo que sea. La verdad es que y estos espacios son súper buenos para eso. Junto con Catalina, que también ha estado haciendo bastantes cosas, siempre pasamos hablando de qué más poder hacer para llevar la ciencia a todos y a todas. Y obviamente también es súper importante la participación de las mujeres y es algo que también en estas partes científicas y del STEM a veces es súper complicado, ¿verdad? Entonces, en lo que se puedan colaborar para que se apoye y se empoderen más, siempre creo que es demasiado necesario. Y entonces, no, más bien Eh, yo feliz de poder sacar dudas. Si tienen algunas dudas o algo así, pues ahí tiene mi correo también o por Instagram, ¿verdad? Pueden preguntarme y tal vez lo podemos sacar más la próxima clase. ¿Sí les pareció bien el ritmo de la clase o más bien fue como muy, muy rápido así? Es que traté de no hacer demasiado porque y obviamente por la hora y los temas sí es bastante, pero quieren que vaya más rápido o más lento.
A mí me parece Bueno, bien. perso- mm, Escuché a una, pero la otra no, no, no. yo iba a decir que, bueno, que personalmente a mí me gustó muchísimo. Creo que le sacamos bastante provecho, entonces, por mí todo bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, perfecto. Sí, más allá de ver demasiado, demasiado, demasiado todo, sí, como por cumplir, es como que vayamos comprendiendo y eso. No, entonces, bueno, muchas gracias, de verdad, por el ratito. Si tienen algo ahí, me pueden escribir, lo vemos el próximo miércoles. Ya cuando Catalina vuelva de lo del viaje, ya podemos terminar de ver más detallitos para confirmar totalmente lo del taller, pero casi que fijo va a ser el domingo 3. La idea es que sea como tempranito, ¿verdad? Sí es domingo porque yo trabajo los sábados normalmente, entonces me queda más fácil el domingo. Entonces yo sé que a veces sacar un domingo da más perecilla, pero también así nos queda como mejor aprovechar la mañana y tal vez como, como hasta la 1 o 2. Entonces, eh, la verdad me emociona bastante la parte esa del taller y poder ya como ver las cosas más en vivo y discutirlas. Y por también interesarse en esta área de la geología planetaria, que aunque yo no sea como un geólogo planetario, pues muchas cosas se basan de lo que vemos el día a día, ¿verdad? Y obviamente también me gusta estar aprendiendo estas cosas en artículos y otras cosas así. Entonces, bueno, si no tienen más, eso sería. Muchas gracias y que descansen porque ya también es tardecillo. Ok, gracias, bye. Bueno, chao, chao. Gracias. 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 Chao. Gracias.